Curiosamente, hablábamos ayer de las personas que se sienten Jesucristo, pero más allá de los que se sienten Jesucristo en concreto, están los que se sienten iluminados, los que sienten que han sido llamados por una fuerza superior a cambiar el mundo y a hacer cosas. Generalmente los que cambian el mundo para bien son gente que no siente que Dios lo haya llamado, sino que pues andaban por allí y hicieron lo que tenían que hacer. Pienso, no sé, igual en María Curie que en Nelson Mandela, ¿no? No estaban en misión de Dios, pero Fidel Castro o Javier Milei o Hitler sentían que estaban en una misión divina. No sé si Stalin llegó a creer que estaba en una misión divina, pero la relación de Stalin con la iglesia es muy rara. Él es seminarista, luego es perseguidor de la iglesia, pero cuando Hitler los invade, hace las paces con la iglesia porque la necesita para empujar a todo su enorme país, a la Unión Soviética, a resistir la invasión nazi, y desde entonces la persecución a la iglesia ortodoxa rusa fue más de simbólica que otra cosa. Desde 1942, ya no existe esa persecución, más que formalmente, simbólicamente. Pero resulta que hace poco tiempo nos enteramos que Milei tiene conversaciones con el uno, o sea, el número uno, el number one, Dios, God, Yahvé, Jehová, el dueño de la empresa, pues. Y ese dueño le ha dado una misión. Dios tiene un plan y su plan es que luche contra las fuerzas del maligno como el socialismo. El socialismo es el maligno. No estoy seguro de que Milei sepa lo que es el socialismo otra vez. Sepa de sus matices, sepa de sus variedades, conozca el socialismo cristiano, conozca el socialismo cooperativista del que hablábamos, conozca el socialismo marxista, conozca la socialdemocracia, conozca el socialismo fabiano. Todo esto hemos hablado en nuestro video sobre socialismo. No creo que tenga idea, pero creo que le da igual. La idea es que, miren, este señor era un tipo que con ese peinado y todo, el otro día se enojaba alguien porque mencionaba yo su peinado. Gente que no tiene sentido del humor. Tú ves su pelo y tu sentido del humor surge naturalmente, como el de Boris Johnson o el de Donald Trump. Es normal. Era un tipo que vivía con un perro, más o menos casi en la miseria. Ese perro, pues, murió. Y entonces lo mandó clonar. No me pregunten cómo. El chiste es que cuando muere su perro, que se llamaba Conan, si me imagino yo un perro con un pequeño Schwarzenegger con espada, se acercó a un grupo de personas de los más extraños, entre ellos Gustavo, un brujo al que había conocido por Twitter, que era narcocapitalista como él, y entonces pues ya era su amiguito, y acabó creyendo en las historias de Gustavo respecto a su perro, y sobre todo otra persona, Celia Liliana Melamed, que además fue luego la que le enseñó a hacer telepatía con animales a la hermana de Milei, a Karina. Ella hace comunicación interespecies, pero para no decir que hace telepatía con animales, dice que es, échense este trompa a la uña porque esta es una de las asesoras espirituales del señor que probablemente vaya a ser presidente de Argentina entre octubre y noviembre de este año. Médica de veterinaria, maestra de Reiki Usui, practicante de chamanismo, técnica en ciencias psicofísicas y de sanación y coaching con caballos, Theta Healing y teoría del programa de vida, con capacidad de hacer constelaciones familiares con caballos, terapias florales y focusing. Y en sus ratos libres hace empanadas.
Un exintegrante del grupo del partido ridículo que se llama La Libertad Avanza, y cuando tú ves que avanza, lo que avanza es todo menos la libertad, ya había hablado de los mensajes de ultratumba de Milei. Decíamos, su perro, que no pudo ser salvado, murió, lo mandó clonar. Uno de los perritos murió y empezó a vivir con estos perros. Cuenta lo siguiente en un libro que acaba de publicarse sobre él. Estos perros llegaron desde Estados Unidos y los puso el nombre de sus economistas liberales, les llaman liberales, preferidos. Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert y Lucas por Robert Lucas y el reemplazo de Conan. Eran 5, decíamos. 5 que quedaron, un sexto que murió. Estos animales, los animales clonados, tienen menos expectativas de la vida y eran mastines. Entonces tenía que mantenerlos separados para que no se pelearan. En su piso, al parecer, puso cadenas separándolos a los 6. Muy bonito eso. Y para que pudieran vivir, porque claro, los perros no salían, entonces aquello era una cosa espantosa. Según cuenta este libro, dice que llegaron en mayo del 2018 y Milei no podía ni dejar entrar gente a su casa, porque había cacas de perro y perros peleándose allí. Y el 31 de marzo de 2019 parece que algunos de los perros se soltó de su cadena, hubo una bronca enorme y a Milei le dieron un par de mordiscos bastante malos. Pero digamos que bueno, ahora ya es más rico, ya tiene un lugar más amplio, una casa más amplia donde tiene los perros separados. Pero él cree que los perros siempre están con él. Entonces decía yo, Carlos Maslatón cuenta que cuando presentó uno de sus libros, estaban sentados en primera fila y Karina Milei, la hermana de Javier, les pidió que se hicieran a la fila de atrás por las 5 sillas de adelante, pues estaban reservadas. Esos asientos quedaron libres durante toda la conferencia porque eran para los perros espiritistas, los 5 clones, que le mandan mensajes de ultratumba a Milei y lo dirigen. Uno de ellos, pues bueno, Conan en concreto, es un perro que es su asesor, que tiene su cuenta de Twitter. La estuve viendo, es una cosa maravillosa. Conan le da, por la vía de la telepatía interespecies, a Milei ideas sobre la estrategia general. Robert le hace ver el futuro y aprender de los errores. Milton se encarga del análisis político y Murray de la economía. Esos son los asesores de Javier Milei. 5 perros telepáticos. Pero también mantiene diálogos espirituales, llámelo usted así si quiere. Yo digo que cuando uno habla con, cualquiera puede hablar con Dios, o cualquiera puede hablar con los muertos, perros, hombres, gatitos, caballos, ratas, jirafas, ¿no? Yo puedo hablar con las jirafas muertas. Cuando creo que me están contestando es cuando empiezan los problemas. Bueno, mientras tanto, hablar con los muertos es lo fácil, o hablar con Dios. Pero a él no solo le hablan todos los economistas cuyos nombres le puso a sus perros, sino que le habla la filósofa Ayn Rand, cosa que me llama mucho la atención, porque yo he dicho que este es un seguidor de la sociópata Ayn Rand, a quien le dedicamos un video aquí, por cierto, hace bastante tiempo, la filósofa del egoísmo, y me han dicho, no, pero él no tiene nada que ver con Ayn Rand. Pero parece que habla con ella y ella le da consejos. Ella lo convenció, precisamente, junto con Rothbard, de lanzarse a la presidencia y meterse a la política en algún momento de 2020. Así que habla con amigos de otra época han sido testigos de cómo Milei habla con los muertos. De pronto está conversando con una persona y se queda así como un robot de estos que se quedan pegados y dice, ¿qué? Es que recién hablé con Rothbard y me dijo que sí, eso está bien. Así que Rand y Rothbard lo metieron en política. Yo hablé mucho, y lo saben quienes me conocen. Soy el autor de esto, que no es mucha publicidad porque ya está descatalogado, ya los que quedaban los mandó a la cuchilla
La editorial me hizo saber hace poco, pero está disponible en electrónico si les interesa. Es una amplísima crítica a la izquierda que cree en estupideces. Yo soy un gran enemigo de la izquierda que cree en estupideces, de la izquierda esotérica, de lo que llame la izquierda Feng Shui. De la izquierda que cree en el New Age, de la izquierda religiosa, de la izquierda anticientífica, de esta izquierda que de pronto inventó que el universo ni era material, ni era natural, ni era comprensible, que era lo que se había sostenido el socialismo como consecuencia que es de la revolución científica, como traslada los principios del conocimiento de la naturaleza a la sociedad. Si no hay nada sobrenatural, pues los aristócratas no tienen la sangre azul y no son nuestros líderes por decisión de Dios, y entonces pues igual nos tenemos que organizar en la democracia. Si no tiras primero que nada el concepto de lo sobrenatural, la democracia no es viable. Necesitas rechazar lo sobrenatural, necesitas rechazar lo preternatural, necesitas rechazar la magia y el pensamiento irracional que te lleva a considerar que los reyes tienen el derecho divino de ser tus líderes. Tienes que tirarlo antes de poder construir una democracia, de poder imaginar siquiera la democracia. ¿Sí? Y de pronto hay una izquierda que dice, no, yo hablo con los muertos y también. Soy muy crítico de la izquierda que hace esto y lo sigo y lo seré siempre porque siento que son enemigos de una izquierda social que funcione y que comparte el conocimiento en beneficio de todos. Pero esto no quiere decir que yo niegue que la derecha tiene mucha gente en la derecha tiene exactamente los mismos problemas. Son esotéricos, son creyentes en barbaridades. Hitler tenía la creencia de que el universo lo cuidaba a él era el elegido. Y siempre que se salvaba de alguno de los atentados en los que sufrió, decía que la providencia, la divina providencia lo había salvado. Muchos dicen que Hitler en el fondo era ateo, pero actuaba y siempre actuó como un profundo creyente católico. Pero si no creía en el esoterismo, al menos le dio manos libres a Himmler para que llevara a cabo todos sus proyectos de revivir el antiguo esoterismo germánico, las religiones pangermánicas y la idea de buscar por todo el mundo los orígenes de la raza aria, para lo cual mandó una serie de personas a medirle las narices a la gente del Tíbet, lo que es el principio de 7 años en el Tíbet, por cierto. Hay mucha gente, hay una derecha igualmente esotérica, feng shui, ridícula, absurda, y que podría ser esperpéntica si no fuera temible. Que al enterarme de este pequeño detalle adicional del señor Javier Milei, me preocupé como no me había preocupado antes, porque pensaba que era un populista más. Peligroso, como todos los populistas, de izquierda y de derecha, pero nada más. Pero al enterarme de esto y de que es un hombre que tiene una misión divina, las personas con misión divina matan a muchos. No estoy profetizando que sea el caso, pero no es mi función profetizar, simple y sencillamente lo subrayo. Las personas que creen que tienen una misión divina y que les hablan desde el más allá, los grandes filósofos en los que él cree y sus perros, y Dios, no son personas a las que yo les prestaría el auto, ni el de plástico pequeñito, no. Creo que tenemos ahí un problema muy serio de algo que se debería saber y se debería incluir en la valoración general de la votación que va a hacer la Argentina el 22 de octubre. A mí me preocupa enormemente.